Porteño por Volvamos Buenos Aires. Buenos días, Emanuel. ¿Me escuchás bien? Oh, sí, te escucho perfecto. Hola, Gustavo. Hola, Javier. Hola, buen día, Manuel. Encantado de estar con ustedes hoy. Gracias. Buen sábado, este sábado lluvioso. Sí, exactamente. Sí, igualmente, para nosotros es un gusto enorme de tenerte en línea. Bueno, estábamos haciendo una pequeña introducción respecto de la población mascotera que existe tanto en el país como particularmente acá en la ciudad, que es el tema que nos convoca, y estaba tirando algunos datos respecto de la cantidad de animales que hay en los domicilios, pero también lo que preocupa enormemente es la cantidad de animales que están en la calle, animales que están abandonados. Totalmente. De hecho, una cosa que es interesante en esto que planteas vos, es que una de las cosas que se aprobó el jueves es que aprobamos una resolución donde se le pide al Instituto de Estadística de la ciudad que tenga mediciones anuales respecto a esto, ¿no? Claro. Porque en general ahora son cada 4 años y se hacen proyecciones. Sí. Pero es muy importante saber, para poder hacer buena política pública, de cuál es el tamaño de la población, Claro. de qué barrios están, de qué manera. Porque cuando vos ves los datos de hoy, digo, Sí. hay datos que son muy interesantes. Pues acá tenés casi 1 millón de perros y gatos, Exacto. ¿no? El último dato es la encuesta anual de hogares que se realizó en el año 2022. Exactamente, esa Claro. es la última. Claro. Y después de proyecciones, que ahí lo que tenés entre los datos es que el 40% de los hogares, Sí. el 40% de la familia vive con un perro o un gato Claro. en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es un montón. Y Y la- lo que te cuesta, y lo la- que te muestra eso es que cambió el formato de familia, ¿verdad? Claro. Y la distribución por comunas es diferencial, ¿no? O sea, las comunas del sur tienen una población mucho mayor en relación a habitante que las comunas del norte, ¿no es así? Sí. Las comunidades del sur tienen más perros que las comunas del centro y del norte. Y se dan casos interesantes, por ejemplo, cuáles son las comunas que tienen más perros, las que tienen más gatos. Claro. Es interesante, hay diferencias. Y está bueno saberlo para el diseño de política pública, pero puntualmente en el caso de los perros es interesante, porque por ejemplo cuando vos pensás en los caniles, ¿no? La ciudad tiene 90 caniles. Ujú. Bueno, parte tiene que ver con pensar, bueno, si qué comunas necesitan y qué barrios necesitan más caniles para Claro. que las personas efectivamente lo puedan usar, pero no alcanza solamente con la cantidad de caniles, sino también con, bueno, cuáles son los estándares que esos caniles tienen que tener. Ahora viene el verano, por ejemplo. Bueno, es importante que tengan sombra, Claro. es importante que tengan agua, que tengan bolsitas, que tengan un espacio suficiente. Quizás no es uno, son varios. Quizás hay que repensar espacios para poder construirlos. Bueno, Claro. y se generan no solamente temas que tienen que ver con la infraestructura, sino con la convivencia. Y para No tenés de golpe de la... Sí. yo digo, tal cual como vos lo decís, para poder rediseñar o para poder proyectar una política pública hay que tener datos que son fiables. Si no tenemos esos datos, no. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y con respecto a la ley que se aprobó esta semana, de la ley de castración masiva, ¿qué nos podés comentar? Bueno, esta ley primero es parte de un paquete de leyes que se llama Ley Huellas. Claro. Que es un paquete de leyes que venimos trabajando con más de 250 organizaciones, expertos, activistas, vecinos, que lo que estamos buscando es que la ciudad de Buenos Aires realmente priorice el bienestar animal y, como decimos nosotros, soñamos con que la ciudad de Buenos Aires sea la ciudad más pet friendly del mundo, Claro. como se le dice, ¿no? Y creemos que Buenos Aires puede serlo. Puede serlo primero porque a los porteños les importa. Cuando vos tenés que el 40% de la familia vive con un perro o un gato, lo que está diciendo es, bueno, cambió el concepto de familia, a las familias porteñas les importa. Y yo Claro. quiero que la ciudad de Buenos Aires abrace a toda la familia. Dicho esto, aprobamos en 70 días, como vos decías recién al inicio, una ley contra el maltrato animal, Claro. que es pionera, que es vanguardista y que se requiere que se apruebe a nivel nacional también. Claro. Pero además ahora ayer aprobamos una ley que es muy, muy importante, que establece un plan sistemático, masivo, gratuito, de castraciones, de estabilización poblacional para la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Porque este es un tema que va mucho más allá del amor a los animales, es un tema de salud pública, es un tema de seguridad, de Claro. seguridad vial, de Claro, convivencia. Porque el incremento de los animales en la calle es casi exponencial. Es exponencial. De hecho, una gata sin castrar y su cría sin castrar en 7 años
¿sí? Puede tener 510.000 gatos. Claro. Así como te digo, 510.000 gatos. Una perra sin castrar y sus crías sin castrar durante 7 años, 5.400 perros. Claro. Impresionante. Entonces, es exponencial, es exponencial. Claro. Y esto, digo, está recontra estudiado acá y afuera. Claro. Entonces, lo que se necesita es que haya oferta de castraciones, porque eso es muy importante por las razones que yo les decía, por temas de seguridad, de salud pública, Claro. por temas de seguridad vial. Y obviamente la responsabilidad no es de los animales, la responsabilidad es de la ausencia de políticas públicas. Claro. Entonces, hay que ocuparse porque no ocuparse genera costos mucho más grandes de lo que te puede costar la inversión en un plan de castraciones. Entonces, eso aprobamos el jueves, entre otras cosas que si querés te cuento ahora, para perros perdidos y protocolos cuando nos encontramos con perros o gatos callejeros. Lo del protocolo me interesa, eso es importante para que la audiencia se entere qué tipo de protocolos estamos hablando. Bueno, básicamente hoy si vos te encontrás con un gatito, un gato, un perro en la calle, callejero, que vos claramente te das cuenta que no es que está perdido, vos hoy no tenés un número a donde llamar, no sabés Claro. a dónde llamar, y probablemente te empiezan a derivar y nadie te puede resolver nada, y lo que termines haciendo es buscando por Instagram o por redes algún refugio, alguna organización para pedir ayuda. Que de hecho Bueno, es importantísima la tarea que realizan estas organizaciones, ¿no? Es fundamental. Pensá que lo que vienen haciendo hace años es cubriendo la ausencia del Estado. Exacto. Ante el Estado, una de las cosas clave de esta ley que aprobamos el jueves es que el Estado reconoce el problema y se hace cargo y Claro. ofrece una solución. Hasta ahora lo que pasaba era que el gobierno no se hacía cargo del problema y es un tema de la ciudad. Entonces, esta situación lo que requiere es, bueno, propuestas concretas, ¿no? Una política concreta. En el caso nuestro, lo que estamos proponiendo en esta ley que se aprobó de manera mayoritaria es que haya un protocolo donde si vos te encontrás con un animal en la calle, vos llames a tu comuna, que el gobierno tenga que hacer la recolección de ese animal, que haga la asistencia veterinaria inicial y luego se pone en contacto con las organizaciones, aprovechando justamente todo el capital que tienen las organizaciones, el aprendizaje, la experiencia, para que las organizaciones tomen desde ahí y busquen el hogar transitante, hagan el tránsito, la adopción y finalmente encuentren un hogar. Claro. De hecho, también creamos una plataforma para animales extraviados, para perros y gatos extraviados, perdidos, para que se pueda centralizar. Entonces todos sepan en una plataforma de gobierno cuáles son los animales extraviados, e incluso los animales que luego son dados en adopción, ¿no? Ahora, la ley está aprobada, pero después hay que esperar la implementación por parte del Ejecutivo. Pero hay que reglamentarla, Manuel, esto. Esta ley va a requerir cierta reglamentación, aunque la ley es muy clara en sus objetivos, ¿viste? Tratamos de cuidar desde el momento cero cuáles son los objetivos. Que haya una oferta del 20% de la población para lo que es castración, cómo es la articulación con el gobierno y las organizaciones, el rol de las organizaciones, pero sí, tiene que ser promulgada y tiene que ser implementada. Y Claro. es muy importante cómo se implemente, ¿no? Es muy importante cómo se implemente. Sí, Y claro. un dato que es clave es que si la ley se implementa tal cual se aprobó, en 4 años Buenos Aires podría ser la primera ciudad en América Latina sin animales en la calle. Claro, eso sería Eso genial. es muy importante. Para cumplir Es un eso, cambio muy grande. para cumplir eso se tendría que incrementar las castraciones de 25.000 que se realizan Claro. actualmente a 250.000, es lo que proponen. Exactamente. Ese es el número que construyen, elaboran las personas que realmente saben del tema Claro. en base a los datos que tenemos disponibles, ¿no? Es el número en realidad que vos necesitas para estabilizar la curva de crecimiento, que si no es exponencial, como vos bien decías recién. Claro, claro. Emanuel, una pregunta, porque viste que Sí. está el programa Va Mascotas, pero eso se enfoca solamente en los tenedores de mascotas, no sé si atienden también este tipo de mascotas que están en la vía pública. No, en general, claro, hacen temas de adopciones, trabajan con tutores. Sí, porque hacen castraciones también, ¿viste? Sí. Exactamente. De hecho, la ciudad tiene puntos, centros móviles de castraciones y 2 centros fijos de castraciones. Claro, exactamente. Y está bueno, lo que necesitamos es ampliarlo, ¿sí? Hay que ampliar esa oferta, que no sea difícil conseguir un turno, que se pueda hacer de la manera más fácil posible. Y tienen que tener un protocolo que aliente a que las personas castren a sus animales, ¿no? Claro, eso es muy importante. El tema de los turnos es un tema, sí, siempre nos comentan los vecinos para conseguir un turno Exactamente. en Va Mascota para una castración es un tema. Es un tema. Otra pregunta, Emanuel, ¿tenés riesgo? Como esto Sí. entiendo que va
requerir designar partidas, ¿no? ¿Tenés riesgo de que el Ejecutivo te vete estas leyes? Mira, yo creo que en realidad si el gobierno reconoce la importancia y la relevancia que tiene para los porteños el bienestar animal, no debería. Esto lo apoyó el bloque oficialista también, ¿eh? El bloque oficialista lo apoyó y lo trabajamos muy bien. De hecho, la presidenta de la Comisión de Presupuestos, Paola Michelotto, fue muy importante y una aliada muy importante en la elaboración y en la aprobación de esta ley. Tuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y de Salud de la legislatura. Se hizo un trabajo muy serio y trabajando con el bloque oficialista. Y es más, lo aprobó el bloque oficialista. Así que debería salir y debería implementarse. Y te digo algo más, el costo de esta ley, en términos del presupuesto de la ciudad, es el 0.007% del presupuesto. Claro, nada. ¿Sabes por qué te digo? Porque viste que existe una ley hace varios años que indica que se debe construir un hospital veterinario público por comuna y no se cumple. Bueno, porque en realidad lo que sucede es lo siguiente: vos tenés los centros móviles, que no son hospitales claramente. Claro. De hecho, estamos proponiendo la creación de un hospital para temas de temas veterinarios graves, ¿sí? Y para casos agudos, pero en realidad es muy distinto el costo presupuestario de establecer un hospital por comuna, ¿sí? Un hospital por comuna, que lo que estamos planteando nosotros ahora, ¿no? Yo creo que el tema presupuestario, la excusa no es presupuestaria, definitivamente no puede ser. Pero con respecto a lo que planteamos es interesante, porque yo creo que sí hay que reformular esa política pública de acceso a la salud veterinaria. Yo creo que hay que sostener los centros móviles, hay que sostener los centros fijos y hay que crear el hospital veterinario para los casos graves. Yo creo que definitivamente, y las intervenciones graves, definitivamente hay que hacerlo. Bueno, mientras vos estás hablando, Manuel, están entrando un montón de mensajes de los oyentes. No sé si Javier querés leer alguno. Sí, tenemos varios mensajes. Hay muchos de audio, ¿no? Pero capaz que son de otro tema eso. Hola, buen día, mi nombre es Clau de Devoto. Yo opino que si cometen un delito causando la muerte, sí, está perfecto. No, este es otro tema. Fíjate los que están escritos, Javi. Dice, bueno, me encanta, saludos Isabel de Palermo, mi comentario es respecto de las licencias. Después dice, genio Emanuel, muy necesario que el cuidado de los animales sea una política pública y que el Estado se encargue. Sol de Villa Pueyrredón. Me interesa saber los centros de castración, Alicia de Saavedra. Otro mensaje es con respecto a los animales, ¿dónde se denuncia cuando se ven perros grandes con sus dueños sin bozal y sueltos? Yo me cruzo de vereda, pero no creo que sea una solución. Isabel de Palermo. Y después hay muchos mensajes más de audio, pero bueno, habría que ver si es este tema. Sí. Isabel le respondo. Sí. Los tutores tienen la obligación, tenemos la obligación de tener nuestros animales con correa. Claro. Definitivamente, los animales tienen que ir con correa. Digo, y es un tema muy importante, y si no lo hacen hay multas al respecto y hay que hacer la denuncia, porque es una falta. Digo, es muy importante educar con respecto a esto. Yo sé que va a haber muchos tutores que me van a escuchar y van a decir, no, Emma, pero en realidad mi perro es bueno, mi perra es buena y siempre camina a mi lado y no se mueve. Yo les digo, mi perro también es bueno y yo amo a mi perro, pero en realidad hay un montón de estímulos externos que pueden hacer que el animal reaccione de una manera. Claro. No sé, se encuentra con una perra, se asusta con algo, se asusta con un ruido. Loki, mi perro, le tiene terror a las patinetas. No sé, nunca supo por qué, pero tiene terror a las patinetas. Y tampoco es algo tan habitual. Pero cuando en alguna plaza o en algún parque hay alguien que está con patinetas, antes que yo lo escuche, él ya lo escuchó y empieza a tirar muchísimo la correa porque se asusta y se quiere ir. Y eso es un problema, no solamente para la seguridad de él, es un tema de seguridad vial, es un tema que obviamente si los animales están sueltos pueden asustar a otros nenes o nenas. Sí, un tema de convivencia, sí, tal cual. Y de responsabilidad. Y de tenencia responsable. Es un tema de convivencia y orden, totalmente, es un tema de convivencia y orden. Así que es muy importante que seamos respetuosos todos con eso, ¿no? Para poder convivir en la ciudad de la mejor manera y que la ciudad sea una ciudad que abrace a todos, que es para mí, al menos mi objetivo, laburando este tema. Vos mencionaste por un momento el tema de las familias, de las nuevas familias, ¿no? Haciendo alusión a las familias multiespecie. Tenemos que hablar un poco también de el traslado de los animales en el transporte público, que muchas veces es rechazado, el ingreso de los animales, de las personas que llevan un animal a un local comercial, que también muchas veces es rechazado. Con respecto a eso, ¿qué se puede proponer?
Bueno, mira, nosotros en Huellas, en este movimiento, y yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo, nosotros proponemos que los animales puedan viajar en el transporte público en horario no pico, porque yo digo que mucha gente puede decir, che, pero mirá, justamente en horario pico van explotados de gente encima, claro. Los animales van a viajar más los animales, más la gente, y un punto acá es, bueno, busquemos que sea en horario no pico. Y la ley, la propuesta nuestra es que sea en horario no pico, obviamente, los tutores tienen que ser responsables, los tutores tienen que ser personas que realmente que el animal vaya con correa, digo, todas esas cosas tienen que suceder y está puesta en la propuesta. Hoy únicamente pueden hacerlo los fines de semana en subte. Yo creo que la ciudad requiere que puedan viajar, es importante que lo hagan, personas necesitan llevar a sus animales a veterinarios, a tratamientos específicos, y si no es mucho más caro y es mucho más difícil, y claramente no es algo fácil de acceder. Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que seguir conversando, y que es importante, y el acceso a los comercios es lo mismo. Digo, hoy la restricción más grande que hay es el Código Alimentario Nacional, que lo que establece es que no puede haber, obviamente, restricciones en lo que es la manipulación de alimentos. Está bien, perfecto eso, porque hay cuestiones de higiene, de higiene pública. Ahora, cuando los comercios no tienen esa manipulación explícita o abierta de alimentos, yo creo que deberían poder ingresar. Porque todo tiene que ver con lo que hablábamos recién con vos, esta idea de la nueva familia, ¿no? Y cuando decimos nueva claramente es el rol que tienen los animales en nuestra vida. Claro. Y yo te digo, bueno, obviamente, ¿cuánta gente conoces que adapta sus horarios, o que deja de ir a lugares porque no puede ir con su animal, o que piensa si tiene la posibilidad de hacer un viaje, bueno, voy, ¿cómo hago? ¿Lo puedo llevar? ¿No lo puedo llevar? Digo, readaptamos nuestro día a día, a los paseos de ellos, obviamente si están enfermos, a llevarlos a la veterinaria, nos angustiamos si se sienten mal, digo, y claramente es una manera de cómo vivimos la ciudad y cómo pensamos nuestras familias. Entonces, creo que la política pública, creo que el gobierno tiene que dar una respuesta que reconozca esto, y ya está sucediendo. Bien. Siempre la política va atrás de la sociedad, ¿no? Lamentablemente en los tiempos. Claro. Entonces lo que hay que hacer es que presionar para que efectivamente se haga lo que se necesita. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel, por el tiempo dispensado para hablar de estos temas que realmente preocupan e interesan a gran parte de la población. Te agradecemos muchísimo y quedamos en contacto para futuras. Esperemos que el paquete de ley Huellas se pueda aprobar en la totalidad, ¿no? Porque hay 4 proyectos más. Vamos a seguir empujando esos proyectos que tienen que ver con caniles, con paseadores, con transporte y movilidad. Pero sí, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y a todos aquellos que mandaron mensaje, que tengan dudas o preguntas, que me quieran escribir, escríbanme por Instagram. Mi Instagram es Emanuel Ferrario, Emanuel con doble M. Me buscan en Instagram, me escriben y yo respondo todo. Así que mándenme ahí nomás. Pero sí, hay varios mensajes de audio que ahora los vamos a ir pasando para no retenerte tanto tiempo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias. Saludos, Manuel. Gracias. Que tengan un buen sábado. Saludos a su audiencia. Gracias. Adiós. Bueno, fue Emanuel Ferrario, legislador porteño por Volvamos Buenos Aires, hablando sobre la ley de huellas.